Recording in progress. Muy bien, entonces en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de Comisión de Minería y Energía, dando la más cordial de las bienvenidas a quienes asisten en su calidad de titulares permanentes, nuestros senadores Proen, Durana, Velázquez y Juan Luis Castro, y por cierto a quienes hoy día expondrán respecto a una de las temáticas que está contenida en la convocatoria. Particularmente quiero saludar con muchísimo cariño a nuestra ministra de Minería, la señora Marcela Hernando, quien va a estar acompañada del subsecretario, don Willy Kratz, también el jefe de edición jurídica, don Pedro Aguiló, el jefe de gabinete del subsecretario, don José Inostroza, y al asesor del subsecretario, don Nicolás Ruiz. También por parte de Codelco, en relación al primer punto de esta tabla también, saludamos con muchísimo cariño al presidente del directorio, don Máximo Pacheco, al vicepresidente de comercialización, don Carlos Alvarado, bienvenido don Carlos, la consejera jurídica, la señora Susana Ríos Seco, muy bienvenida Susana también, al director de Relaciones Institucionales, don Daniel Gómez, y al jefe de Asuntos Externos, don Gonzalo Recar, que también está presente. Saludar también, entiendo que se sumarán en unos minutos más, al ministro de Energía y a su coordinador legislativo, que ya habrá momento de decirlo cuando estén presentes. Por supuesto, nuestra secretaría. Y dando inicio a lo que nos convoca, quisiera solicitarle a nuestro secretario y a nuestra secretaria abogada también nos den razón de la cuenta. Si es que hay. Señora Presidenta, se cuenta, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Hay un oficio de la Vicepresidencia Ejecutiva de ENAMI, con el que corresponde otro enviado por esta comisión, mediante el cual envía información relacionada con la educación de la nueva fundación de ENAMI en la región de Atacama. También de la señora Ministra de Minería, mediante el cual remite informe de competitividad en minería elaborado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre. Por último, del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, señor Juan Carlos Olmedo, mediante el cual invita a la Comisión a visitar el nuevo Centro de Despacho Nacional, infraestructura que fue inaugurada en agosto pasado. Eso es todo, señor presidente. Bien, ofrezco la palabra respecto de la cuenta antes de centrarnos en el punto 1 de la convocatoria. Presidenta. Senador Proens, luego el senador Castro. Tiene la palabra, senador. Con respecto a la invitación que nos hace, yo creo que sería importante conocer la instalación y poder conversar al mismo tiempo con el coordinador eléctrico sobre todas las materias en esa materia que son más o menos complicadas o que la vemos con algún grado de preocupación. Porque yo, si, en lo posible, si pudiéramos ir y aprovechar de conversar con él, creo que sería bueno para esta comisión. Muy bien, ¿les parece que tomemos el acuerdo entonces de poder expresar nuestra asistencia, más bien la opinión de la comisión en visitarlo y verificaríamos la fecha y se los anunciaríamos? Entonces, responder que recibimos y aceptamos la invitación. Perfecto. Senador Castro. Sí, Presidenta, junto con saludar a la ministra y al presidente del directorio. Yo represento una región donde está la división El Teniente y se produjeron allí y en muchas otras movimientos de mineros contratistas durante días pasados y una mesa de trabajo que entiendo que concluyó sobre determinadas actualizaciones del Acuerdo Marco 2011, pero donde todavía a uno le llegan reportes de algunos sectores en la geografía del mundo contratista que son fragmentarios, distintos, de insatisfacciones al respecto. Entonces, yo creo que sería conveniente que el presidente del directorio, cuando él estime, pueda, o el presidente ejecutivo, dar cuenta a la comisión de exactamente cuál es el alcance que tuvo la mesa de tratativas y cuáles son los puntos y la traducción de esos puntos para efecto del mundo contratista en cada una de las divisiones. Creo que eso ilustraría porque a nosotros nos llega a cada uno aferencias de distinto tipo que queremos calibrar en su justo mérito, pero para eso es clave también no solo leer el documento, que lo tenemos muchos de nosotros, sino también los alcances concretos que implica esto para esta dotación que es mayoritaria en la faena de Codelco hoy día. Por favor.
Muy bien, sin prejuicio que pueden hacer referencia si hay algún antecedente, entiendo en esta misma sesión. Hay un punto en que obviamente la ministra y por cierto el presidente Codelco pudieran también hacer referencia. Sí, un punto varios también, senador Velázquez. Gracias, presidenta. Quisiera reiterar la invitación, si lo tiene bien usted y la comisión, presidenta, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a actualizar datos, que esta comisión esté al tanto, de la situación del salar de Atacama y todo el ecosistema, en razón de alguna información que está saliendo de la empresa Albervalle, cómo va a llevar agua desalada a ese sector. Entonces, como ahí son antecedentes técnicos que necesitamos saber por las futuras decisiones, incluso vamos a tomar en la que el gobierno seguramente va a hacer una propuesta respecto a la empresa nacional del litio. En fin, hay una serie de elementos, creo que en anticipación, así que sería importante, si lo tiene bien esta comisión, que invitáramos al Ministerio, a la Superintendencia, eventualmente, si la Secretaría nos indica, u otro organismo que nos entreguen antecedentes, sabiendo que estamos discutiendo otros proyectos, pero es muy importante que los tengamos pronto en esta comisión. Gracias, presidente. Muy bien, se enviará entonces el oficio, pero sigo y reitero lo que ya he dicho. O sea, si hay algún pronunciamiento que se quiera hacer respecto a esos temas, hoy día también podemos avanzar. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría reforzar en relación a la solicitud que hicieron los senadores Proven y Durana la semana pasada, a propósito de dejar esta semana como una semana en que vamos a tratar lo que va a ocurrir con la votación del royalty, que no quedó justamente agendado a propósito de poder resolver dudas y tener algunos antecedentes que es importante visualizar a propósito de la votación que en principio estaría ya estimada para la semana subsiguiente a la regional. Frente a eso, Siguiente a la 14. claro, siguiente a la regional, claro, no subsiguiente. Ahora, para los efectos, le quiero solicitar entonces el acuerdo de la comisión para reunirnos hoy día a las 5 de la tarde, como habíamos convenido, a propósito de tener una conversación como comisión para tratar esa temática. Lo segundo es justamente lo que aquí han mencionado. Creo que hay un interés, un diagnóstico, sobre todo bien consensuado respecto a la urgencia que requiere tener lineamientos estratégicos respecto a cómo se va a abordar el tema del litio. Nos gustaría, ministra, ya que está acá presente, a propósito de lo que se hizo en su primera intervención cuando tuvimos ocasión de recibirla, en la propuesta que era la Empresa Nacional del Litio, en cómo se iba a configurar una mesa de trabajo y saber, obviamente ya estamos próximo a terminar el año, en donde necesitamos tener también alguna información, se pudiera señalar el avance de aquello y si no también, como bien dicen acá, tener la posibilidad de una sesión especial o una sesión alternativa para tratar este tema que creo que es sumamente importante y que habla también de lo que nos convoca como país, siendo uno de los principales fuentes, obviamente, del litio en el mundo. Así que creo que eso lo dejo planteado también. Bueno, sin más entonces vamos a dar curso a la tabla a la que hemos sido convocada como punto primero, el proyecto de ley que modifica la ley 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de NAMI pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas a la fundición Ventanas. Bueno, todos sabemos cómo ha impactado, ¿cierto? No solo el cese de operaciones, sino lo que va a ocurrir y el destino que tiene que ver con la minería mediana y pequeña. Así que en ese contexto, el gobierno le ha puesto urgencia suma a este proyecto que viene de la Cámara, entiendo con una sola indicación, a ver si nos hace una relación tal vez el secretario, y desde luego le damos posteriormente a aquello la palabra a nuestra ministra para que haga referencia y también al presidente de Codelco. Así que, señor secretario. Señora presidenta, corresponde colocar en discusión del proyecto de ley relativo a los que permite el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de NAMI para que estos puedan realizarse por Codelco con instalaciones distintas de la Fundación Ventana. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, se encuentra estructurado sobre la base de 3 artículos permanentes y 2 transitorios. En lo medular, el artículo primero, en su número 1, modifica la expresión fundición y refinería Ventana para efecto de
del tratamiento que se hace ahí por Codelco Chile, sus fundiciones y refinerías y preferentemente la división Ventana. Esto es, amplía las fundiciones donde se puede hacer tal función, digamos. También es importante que mantiene en la letra A, en la fundición y refinería, suprime la letra A, que es mantener en la fundición y refinería Ventana la capacidad de función y refinación necesaria para. Esto es porque en el numeral anterior viene modificando esto, haciéndolo, transfiriendo a Codelco. También es interesante el artículo 3º. Esto porque una materia que también ha sostenido mucho esta comisión. Si por cualquier circunstancia el Estado invierte directa o indirectamente en una nueva fundición de alto estándar industrial y ambiental, esta deberá cumplir con el requisito indispensable de establecerse en la región de Valparaíso o en las regiones en las que eventualmente se divida. Esta nueva instalación deberá comenzar a funcionar durante o con posterioridad al cierre de la fundición Las Ventanas, con el objeto de no afectar la actividad económica de la zona. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Bueno, sin más entonces, le damos la palabra a la ministra de Minería en referencia, ¿cierto?, a este proyecto. Bienvenida, ministra, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y también a la secretaría, también al presidente del directorio de Codelco y a los ejecutivos que lo acompañan. En relación a algunas solicitudes que se plantearon en los puntos varios, como usted ha abierto la posibilidad, presidenta, de referirnos brevemente a algunas de ellas, hay una serie de anuncios y decisiones que tenemos que tomar esta semana con el presidente de la República y apenas eso esté hecho, podemos agendar. Yo creo que durante diciembre no va a haber ninguna dificultad en que podamos venir a contarles a propósito de políticas de litio. En relación a lo de Albemar, la consulta por el agua desalada en el salar de Atacama, pienso que debería también invitarse al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tramita los permisos y que debe tener conocimiento acabado técnico a propósito de este proyecto. Y respecto de los acuerdos con contratistas, la verdad es que el Ministerio ha tomado conocimiento de eso bastante tangencialmente. Hemos recibido a todos los sindicatos que nos han pedido audiencia en ese sentido, pero a todos les hemos explicado que existiendo un acuerdo previo, lo que correspondía era que los sindicatos que estaban en ese acuerdo previo quieran modificar alguno de los aspectos de eso, lo tienen que ver directamente con las empresas que están en el acuerdo. Y por lo tanto, la mesa que entiendo que estuvo funcionando, de la cual nosotros no formamos parte, se conformó finalmente entre los sindicatos que tenían el acuerdo previo con los empleadores del acuerdo previo. Y por eso es que habrían quedado algunos, esa es la información que nosotros manejamos, pero me parece que Codelco debe tener mucha más información que yo respecto de eso. Y entrando en materia, agradecer el que este proyecto esté finalmente en tabla. Yo recuerdo que una de las segunda o tercera visita a esta comisión fue precisamente a propósito de Ventanas y de las emergencias que tuvimos a partir del 6 de junio. Y de lo que eso suscitó, principalmente en la población de Quinteros Puchuncaví y también de los funcionarios de la fundición o del complejo. Allí debatimos ampliamente, podemos volver a eso. La presentación la va a hacer Máximo Pacheco como presidente del directorio y desde el punto de vista del ministerio a nosotros lo que nos compete ha sido precisamente tramitar esta ley. Para eso nosotros conformamos una comisión. La comisión legislativa le llamamos, a la que incorporamos tempranamente a los gremios. Y allí darles tranquilidad a ustedes, porque ustedes también recibieron a los dirigentes gremiales de Quintero Puchuncaví y de la fundición específicamente, en el sentido de que esta ley se construyó con ellos. Y muchos de los términos, de las palabras y de los artículos fueron atendiendo a las inquietudes que a ellos les aquejaban y que tenían fundamentalmente que ver con el que no desapareciera el complejo, el que se asegurara que la refinería iba a seguir funcionando,
que también ellos iban a tener un trato socioecológico justo desde el punto de vista económico, social, etcétera. Y paralelamente a eso estuvieron funcionando algunas mesas de trabajo entre la empresa, primero con los dirigentes que son empleados directos de Codelco, y también en otra mesa diferente con los contratistas. Esas dos mesas llegaron y arribaron tempranamente digo yo porque ya han pasado varios meses, a algunos acuerdos que están firmados y que están sujetos en su implementación, o sea, el poder ejecutar esos acuerdos dependen de la aprobación de esta ley. Y por eso es que para nosotros es tan importante esta instancia y el trabajar con ustedes, y que ojalá esto sea de expedito trámite. Hay una indicación que a nosotros nos preocupa, que es la puesta en la Cámara de Diputados a propósito de instalar una nueva fundición en caso de construirse, que sea en la quinta región. Hoy día todos los estudios y los expertos indican que es necesario construir nuevas fundiciones en Chile. Se necesitan por lo menos 2 o 3, partiendo de ahí, porque necesitan modernizarse. Las que hoy día existen no van a cumplir con la norma futura, digamos, de captura de gases, y por lo tanto hay una necesidad de modernización. Dicho eso, estamos trabajando en conjunto con Codelco y con ENAMI para la realización de un estudio que nos muestre sobre la logística, porque la mayoría de las veces, a mí por lo menos, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención a propósito de este tema de las fundiciones es que no es infrecuente que existan transporte y se hace principalmente por camiones entre la segunda y la sexta región, con materiales para ser fundidos. Entonces yo creo que ahí se necesita una mirada logística que pueda definir cuál es el mejor lugar. No sé si amarrarlo a una indicación de que sea solo en la quinta región, atendido además las razones de contaminación que están detrás de este cierre. Hecho ese comentario de contexto solamente, me gustaría, Presidenta, pedirle que le den la palabra al presidente del directorio. Muy bien, muchas gracias, ministra. Y por cierto, como está contemplado también en nuestra agenda, quiero darle la palabra entonces al presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Y saludo también por su intermedio a los integrantes de esta comisión, los senadores Castro, Velázquez, Durana y Brogans. Saludo también a nuestra ministra de Minería y a las personas que usted ha presentado, que son parte del equipo Codelco, que nos acompaña para poder responder cualquier inquietud o duda que exista. El tema de esta fundición es un tema que ha generado bastante debate público, y me recuerdo también, como dijo la ministra, que fue la primera vez que fui invitado como presidente de Codelco a esta comisión, fue justamente para hablar de esto hace algunos meses atrás. Entonces me gustaría hacer una pequeña historia de esta fundición que tiene 58 años de vida, que se inauguró en 1964 por el presidente Frei Montalva, y que el año 66 se amplió a una refinería, que se inauguró esa refinería electrolítica en la misma localización. Esto era de propiedad de ENAMI hasta el año 2005, en que ENAMI, por ley, una ley que ustedes aprobaron, la ley 19.993, traspasó la fundición y la refinería de Ventana a Codelco. Y en la ley que se dictó para estos efectos, se estableció que Codelco deberá mantener en la fundición y refinería Ventana la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, sin restricción ni limitación alguna, el tratamiento de los productos que envíe ENAMI. O sea, la verdad es que acá estamos en presencia de una restricción que la ley le puso a Codelco, que era que no obstante que tenemos otras 3 fundiciones,
Chuquicamata, Potrerillo y Teniente, teníamos que solamente fundir estos minerales en la fundición de Ventana, lo que evidentemente era una restricción importante. La verdad es que me importa destacar que desde los primeros años en que 2005 Codelco se hizo cargo de esta fundición, nosotros avanzamos significativamente en proyectos ambientales que permitieran cumplir distintos requerimientos medioambientales de la autoridad, considerando que el polo industrial en el que se ubica esta división de Codelco, que es lo que se llama Ventana, ¿ah? Había sido declarado zona saturada en 1993 por dióxido de azufre y material particulado, ¿no? El MP10. Y hay diferentes asentamientos humanos que se habían desarrollado en sus alrededores. Esto originalmente, cuando Enami la creó, era un lugar sin mucha densidad poblacional, pero hoy día viven ahí 52.000 personas en las comunas de Quintero y de Puchuncaví. Destacar que la relación de esas comunidades con la fundición ha sido extraordinariamente compleja, y creo que todos ustedes acordarán lo que fue el incidente de la Escuela La Grea, que tuvo un tremendo impacto público y generó cantidad de reportaje y de prensa al respecto. En la división Ventana hay dos procesos productivos. Hay una fundición y una refinería. La fundición es una fundición que recibe concentrados de Enami, 160.000 kilos, digamos, por tonelada, perdón, al año, de los cuales 120.000 toneladas son de la mediana minería y 40.000 toneladas son de la pequeña minería. Entonces, los concentrados vienen por un lado de Enami, pero también vienen de Codelco, que produce concentrado, y Codelco representa aproximadamente 280.000 toneladas. Todos estos concentrados al final terminan en una producción de 90.000 toneladas de ánodos de cobre. O sea, se transforma concentrado en cobre metálico. ¿Cuál es el problema de esta fundición? Tiene varias dificultades, varios problemas estructurales. La primera es que la escala de la fundición es una escala poco eficiente. Procesar esta cantidad de concentrado es claramente algo que está sub escala en términos de la eficiencia con que estos procesos hoy día se hacen con la tecnología actual. Tenemos una fundición que ha generado importantes pérdidas en los últimos 5 años. Vamos solo de información, puedo decirles que en los últimos 5 años la fundición ha generado el año 17 $69 millones de pérdida, el año 18 $258 millones de pérdida, el año 19 $34 millones de pérdida, el año 20 $104 millones de pérdida, el año 21 $78 millones de pérdida. O sea, claramente aquí ha habido una situación de una unidad productiva que por su escala y por sus dificultades, incluso tecnológicas, tiene resultados negativos y se sigue deteriorando. Es también una fundición que ha tenido enorme riesgo de incidentes ambientales por emisiones. Y no obstante que cumplimos con todas las normas que existen al respecto, lo que está claro es que este es un polo industrial extraordinariamente controvertido en Chile y que cada vez que hay un incidente ambiental en esta zona, el dedo acusador apunta a Codelco y apunta a la fundición. Esta es una materia ya de percepción pública, pero también es una realidad que hemos tenido que ajustarnos a las nuevas normas, y al ajustarse a las nuevas normas hemos tenido que ir bajando producción, parando producción y generando una serie de efectos en la continuidad operacional. Tiene además un inconveniente esta fundición que es cada día más claro en el mundo, y el riesgo reputacional. Hoy día yo he estado, presidenta, el mes de octubre en Europa visitando clientes y atendiendo a la cena anual de la Bolsa de Metales de Londres,
y vengo llegando la semana pasada de Singapur y Japón. Y cuando uno se reúne con la comunidad de las empresas del cobre y le pregunta a los presidentes de directorio y a los CEO de las grandes empresas del cobre, ¿cuál es el tema número uno en su agenda? El tema número uno en la agenda de las empresas de minería del mundo es lo que se llama ESG, Environment, Social y Governance. O sea, el tema número uno en la prioridad de la gestión de esta empresa es el medio ambiente, los temas sociales, comunitarios y el tema de la gobernanza de esta empresa. Ese es el tema número uno hoy día en la gestión de las empresas. Entonces, nosotros tenemos cada día más clientes que ya no solamente nos preguntan de a dónde viene su cobre, sino que incluso, y fue un hecho público, que nosotros firmamos un convenio con una de las mayores empresas de transporte marítimo del mundo. Firmamos este convenio en Indonesia, en Singapur, perdón, en la semana pasada, donde ya la trazabilidad no es solamente la trazabilidad del origen del cobre que uno produce y dónde lo produce, sino que también cómo se transporta este cobre. Y les importa hoy día a nuestros clientes no solamente el impacto que tiene en el medio ambiente la producción del cobre, sino que los medios de transporte que usamos para hacer el transporte. Esto tiene un riesgo muy grande de que como la trazabilidad empieza a ser cada día más extendida y cada vez más gravitante en las decisiones de compra del material, del mineral, nosotros el día de mañana veamos seriamente comprometida nuestra posibilidad de vender este mineral a clientes por el hecho de que provenga de zonas saturadas o de zonas que son declaradas medioambientalmente muy, muy críticas. El segundo proceso productivo es el de la refinería. La refinería es una unidad distinta, una unidad productiva completamente distinta a la de fundición, está en la misma localización, en el mismo sitio, pero es una refinería que procesa los ánodos de Paipote, 86.000 toneladas, de Codelco, que principalmente son los ánodos de la división del Teniente, y los 90.000 toneladas de ánodos que produce la fundición de Ventana. Entonces, todos estos ánodos de Paipote, de Teniente y de Ventana generan una producción de cátodos de 415.000 toneladas finas de cobre. La refinería es una unidad productiva distinta, tiene la escala necesaria para ser eficiente, es eficiente operacionalmente, genera una caja positiva, tiene un proceso que es sin emisiones y los cátodos que produce esta unidad de Ventana son de calidad reconocida y verdaderamente es una parte muy importante de nuestro negocio, de venta de cátodos en el mundo. Entonces, señalo esto para decir que es muy importante que ustedes sepan de que para nosotros la existencia de la refinería en esa localización es algo muy valorado y muy estratégico. Y por lo tanto tenemos un compromiso, y así se lo hemos manifestado a la comunidad, digamos, y a los alcaldes de las respectivas comunas, de continuar siendo vecinos de esa comuna. O sea, la división Ventana no se cierra. Lo único que va a cesar de operar es la fundición de Ventana. Entonces, en virtud de lo que sucedió, y se lo mencionó la ministra de Minería y Energía, cuando vimos un incidente grave de inmersión térmica y donde terminamos con 500 niños en los hospitales de la zona en invierno de este año, el directorio se reunió y aquí no había que hacer mucho estudio, porque este es un tema archi estudiado en Codelco. A lo largo de la historia, esta historia viene dramática y muy, muy compleja, ha hecho que Codelco muchas veces haya estudiado este tema. Entonces, el directorio le pide a la administración que nos traiga una propuesta de qué decisión hay que tomar en relación a la fundición. Y es ahí donde el directorio se reúne el día 17 de junio del 2022 y en su discusión señala que estando esta fundición ubicada en un polo industrial, portuario, minero y energético que está saturado y en una zona donde la calidad del aire dependiente de la condición meteorológica es muy mala,
donde a pesar de realizar inversiones ambientales por más de 180 millones de dólares en los últimos años y que hemos aumentado la captura de gases a 95% para poder cumplir la norma, la fundición de Ventana está lejos del estándar mundial y se mantiene el riesgo de crisis socioambiental. Yo estuve en el mes de octubre en la fundición de Aurubis, en Hamburgo, una fundición que está en la mitad de la ciudad de Hamburgo. A 2 cuadras de la fundición hay un jardín infantil. El agua caliente que sale de la planta de ácido de la planta de la fundición de Hamburgo provee la mitad de la calefacción de la ciudad de Hamburgo, y el control de gases, de la captura de gases de esas fundiciones de 99,5%. O sea, es posible tener fundiciones amigables con el medio ambiente, con las comunidades, pero con otra tecnología y muy distinta de lo que es la fundición de Ventana. Bueno, y en ese contexto, el directorio aprobó avanzar en la preparación del cese de las operaciones en proceso de fundición, manteniendo la refinería. ¿Y por qué decimos avanzar? Porque no se puede avanzar si no se cambia la ley. Si nos siguen manteniendo la restricción de que todos los minerales de la pequeña y mediana empresa de ENAMI tienen que ser fundidos solo en Ventana, no podemos sino mantener Ventana abierto. Y evidentemente, cuando nosotros anunciamos esto, también entendíamos que lo que estábamos haciendo era anunciar el proceso de inicio del cese, porque teníamos un compromiso con nuestros dirigentes sindicales, con nuestros trabajadores, de que nosotros íbamos a resolver este tema, tal como me lo dijeron muchos de los dirigentes sindicales cuando yo visité por primera vez la Fundición Ventana. Me dijeron: presidente, por favor, corte el queque. Es demasiado el tiempo que llevamos en incertidumbre con esta fundición. Este tema hay que resolverlo. Bueno, el objetivo entonces es eliminar la exposición a que se va a enfrentar la división y la cooperación a ese polo industrial, controlar los riesgos reputacionales, ambientales, darle viabilidad, digamos, a la operación de la refinería y, en definitiva, sanear una situación histórica que es de larga data. La decisión del directorio, y es lo que hemos visto, digamos, en este tiempo, genera, digamos, este proyecto de ley que ha presentado a la ministra de Minería. Y este proyecto de ley, lo que es bastante simple, tal como lo explicó el secretario, pocos artículos permanentes y un poco también transitorios, asegura las condiciones comerciales y ubicación de recepción de los concentrados de ENAMI asociados a la pequeña y mediana minería, que fue evidentemente uno de los temas que preocupó a los pequeños y medianos mineros. Dijeron: ¿qué va a pasar con nuestro material, con nuestro mineral? Y nosotros hemos dicho: nosotros vamos a mantener el poder de compra de este mineral radicado en Ventana. Ustedes tienen que seguir enviando este mineral a Ventana, y por lo tanto nosotros lo vamos a seguir recibiendo ahí y lo vamos a seguir pagando. Ustedes, desde el punto de vista de su gestión y de nuestra relación comercial, en esto van a ser absolutamente neutrales. No va a haber ningún impacto negativo sobre ellos. Este proyecto de ley libera entonces a Codelco de la obligación de tener que fundir los concentrados exclusivamente en la fundición de Ventana, y nosotros tendremos que buscarle otros lugares donde fundir esos minerales, y para eso tenemos otras fundiciones, como ya mencioné, la de Chuqui, la de Teniente y la de Trevillo. Y lo más importante es que este proyecto de ley mantiene la continuidad de la refinería de Ventana. Nosotros nos hemos hecho cargo de que esa es una refinería muy eficiente, muy estratégica, y por lo tanto vamos a seguir invirtiendo para mejorarla y desarrollarla tecnológicamente. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por asegurar que este proceso sea un proceso que se haga con una transición justa con nuestros trabajadores. Hemos tenido largas conversaciones y muy fructíferas, muy constructivas y muy positivas, donde lo que básicamente hemos acordado con nuestros trabajadores, con los dirigentes sindicales, es que vamos a asegurar esta transición justa para los trabajadores,
porque tenemos un acuerdo ya con ellos para que puedan optar por cualquier siguiente alternativa. Aquellos que se quieran mantener en Codelco trabajando en algunas u otras divisiones van a recibir una oferta de trabajo y ya tenemos identificado cuáles serían esos trabajadores y a dónde quieren irse. Aquellos que no quieran optar por eso, pero que sí quieran reconvertirse y seguir trabajando en algún otro lugar de las comunas de Quintero y Puchuncaví o sus alrededores, van a tener todo el respaldo y apoyo nuestro, digamos, para poder realizar ese proceso de reinserción laboral. Y finalmente, aquellos que no opten ni por seguir en Codelco, ni por trabajar en alguna otra unidad y poder ser capacitados para ello, van a poder acogerse a un plan egreso especial voluntario. Quiero decirles que estas negociaciones han sido llevadas con los dirigentes sindicales, pero que los dirigentes sindicales han llevado todos estos acuerdos a asambleas, que han sido muy masivas, y que asambleas, digamos, que evidentemente también le han dado el respaldo correspondiente a sus dirigentes. En relación a las empresas contratistas, para garantizar una transición justa con sus trabajadores, también hemos contactado a las empresas contratistas y estamos con ellos en acuerdo de buscar la forma en que efectivamente los trabajadores contratistas tengan el menor impacto, ya sea porque se reubiquen o que se les capacite para su realización o que se les dé apoyo por parte de las empresas que ellos trabajan. Tenemos un plan de empleo local y desarrollo comunitario muy importante. Yo creo que esa es una zona muy estratégica de Chile. Hay proyectos muy interesantes relacionados con la transición energética. Está aquí el ministro de Energía y me podrá confirmar de que hay muchos proyectos de mucho interés, plantas desaladoras, en generación de energías renovables y en infraestructura que requiere la transición energética y que por estar emplazado en el lugar que está la comuna de Puchuncaví, son muy estratégicas para ello. Nosotros tenemos ahora entonces inmediatamente que se apruebe esta ley, entramos, digamos, en el periodo de los permisos que se requiere de parte de Seneascomín, de los ministerios de Medio Ambiente y otros, para hacer la paralización de la fundición a través primero de un cierre temporal y luego, digamos, de un cierre definitivo. Este es un proceso que va a ser evidentemente gradual, este es un proceso que va a tener por un lado el cierre de operación inmediato, pero que luego viene todo el desmantelamiento. Hay un tremendo trabajo que hacer para desmantelar esto. Y por lo tanto, aquí va a haber mucha actividad alrededor del desmantelamiento de esta infraestructura. Con eso, Presidenta, espero haber de alguna manera respondido, por lo menos, a la solicitud que se me ha hecho de que haga una introducción general del proyecto y feliz de poder responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Máximo Pacheco. Entiendo que está también la asesora o jefa de edición jurídica, Sí. consejera Susana jurídica, Rioseco, consejera jurídica. Rioseco, que nos ha dicho también va a estar disponible para las consultas. Yo antes de dar la palabra a los colegas, quisiera reforzar un punto que a propósito de lo que contempla el propio proyecto, es interesante tener súper claro. Creo que nosotros, como ustedes bien relataban, aquí un proceso no solo de connotación pública, porque evidenció también ahí una necesidad de coordinarse tal vez mejor a propósito de los trabajadores, los tuvimos acá. Entonces ese punto es sumamente relevante, saber si efectivamente hoy día hay conflictos pendientes con algunos de los sindicatos, si tal cual lo dice el proyecto hay un plazo de 90 días para presentar un plan de acción que definitivamente tendrá que, obviamente, la ministra o el ministerio presentar, pero creo que ese punto no es menor. Y lo segundo, a propósito de las posibilidades, ¿cierto?, de la fundición en otras dependencias, como usted bien señalaba, el teniente Chuquicamata, ¿esto implica un gasto? ¿Esto tiene un informe de costo o de que vaya aparejado? Y bueno, eso también nos gustaría saber. Y por cierto, como tiene un plazo de urgencia, quisiera también que mientras tanto los colegas viéramos la posibilidad de incluso votar en general este proyecto, si no hay muchas dudas, para que lo tengan en mente a propósito de la consulta que igualmente voy a hacer en el momento que corresponda. Senador Juan Luis Castro. Sí, presidente, quería preguntar primero sobre cuál ha sido la evolución
en los meses de este año que han transcurrido desde el cierre de la faena, atendido los parámetros medioambientales en Ventana? ¿Cuál es el estado de situación respecto de los momentos críticos que se vivieron tiempo atrás? ¿Qué efectos tuvo el cierre? ¿Cuán cierre es? Porque todos entendemos que no es un cierre abrupto, sino que son gradualidades y son procesos sucesivos que tienen que irse dando, de modo tal de entender el estado ahora a fin de año respecto a las condiciones medioambientales y qué reportes objetivizan eso. Segundo, ya lo dijo la presidenta respecto al clima laboral y los distintos sectores mineros sindicalizados que están allí y en qué condiciones proyectan su reconversión y las condiciones que van a estar hacia el futuro. Y tercero, un adelanto respecto de la locación y el costo de la locación, porque yo al menos anuncio de inmediato mi voto en contra respecto de fijar en este proyecto una locación específica, ni menos la que viene señalada en una votación dividida, entiendo yo, en la Cámara de Diputados, que no sé qué argumento pudo haber existido para situar en una región, salvo yo me imagino que para compensar el cierre en la misma región de Ventana y poner otra en la misma zona, no sé, lo ignoro, pero los estudios que ustedes pueden exhibir y que ojalá puedan estar a la vista, ¿qué recomendación es la que correspondería? Yo entiendo, en términos gruesos, que tendría que ser en el norte del país. No sé exactamente la región, pero que tendría que ir en esa dirección y las condiciones en que eso se tendría que producir y los tiempos en que se tendría que producir. Entonces, sobre estos tres ámbitos me gustaría que pudieran contestar. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero advertirles que estamos a media hora de terminar la sesión. Yo les pediría a lo mejor a los colegas que tuvieran a la vista aquello, porque luego tenemos otro punto que es un proyecto que tiene que presentar el ministro de Energía y que viene con discusión inmediata. Entonces, Sí. desde luego quiero solicitar si podemos extender el horario de comisión 15 minutos, solo 15 minutos. Pero ¿Les parece? ¿Vamos a votar en general hoy o después? Es lo que quiero ver que lo podamos hacer. Yo creo que es posible, no sé, pero Sí, ¿les bueno, parece posible. primero que tomemos el acuerdo de extender 15 minutos la comisión? ¿El horario, quiero decir? Muy bien, Pero vótelo acuerdo. antes de la extensión, presidente, la votación. Perfecto. general. muy bien. No terminada la discusión para dejar los últimos 15 minutos, entonces vamos a llamar a aquello. Senador Velázquez Proens Urana, ¿alguno de ustedes? Sí, senador Velázquez. Gracias, presidenta. No sé si el concepto cabe, pero ¿cómo lo anticipamos, cierto? Porque esto es casi un inicio de ciertos procesos que son interesantes para el desarrollo de la minería, pero también para adelantarnos algunas cuestiones que ya vivimos en Ventana. Respecto a Ventana misma, ¿qué consideraciones tienen? Quizás no va a ser para esto, porque la verdad es que se requiere de bastante tiempo, presidenta, para abordar este tema. No es cualquier decisión la que vamos a tomar. Importante saber el plan de desarrollo que contempla, ¿cierto? Por toda la experiencia que hemos tenido en otras comunas. Y lo segundo es que hay un plazo para que se indique desde el Ejecutivo, del Ministerio de Minería, dónde vamos a emplazar la próxima fundición. Y efectivamente yo creo que desde un comienzo tenemos que saber cómo vamos a acompañar con niveles de compensación y desarrollo en los territorios en donde vaya a instalarse esa 1, 2, 3, las fundiciones que vayamos a construir. Lo que no podemos llegar a ningún territorio es decir, aquí viene una fundición cumpliendo los estándares, porque interesante lo que dice el don Máximo Pacheco respecto a la experiencia en Hamburgo, pero aún así, ¿cierto? Porque si estamos hablando del norte, pareciera que para allá va igual, salvo que hayan contundente argumento de por qué tiene que estar en la quinta región. Y si es así, bueno, bien, pero incluso si es en la quinta región, o sea, ¿cómo vamos a concurrir con esos estándares? Pero ¿qué medida de desarrollo vamos a llegar? Porque yo no sé si a alguna comuna le va a caer muy simpático, le digamos, salga acá, aquí hay una super fundición y se la vamos a instalar en su territorio. Y con toda seguridad, esta fundición va a ir ya a un lugar donde ha tenido experiencias negativas y nefastas, en donde, solo como ejemplo, la división ministro Ale hoy día no es capaz de terminar con una polución permanente y una nube permanente todos los días sobre la ciudad de Calama, una polución permanente. Se parece que tú dices así como hoy está Valparaíso. Entonces, no va a ser tan sencillo explicar que no, la fundición sí va a capturar 99.5 de los gases y vamos a tener también allá varios jardines infantiles cerca de esa fundición. Yo creo que
partir desde el comienzo, ¿no? Y no por parte. Nos corresponde una responsabilidad casi social la que tenemos acá, presidente. Por eso digo, no sé si vayamos a votar ahora en general, creo que es bueno, necesitamos acelerar, pero también necesitamos, yo creo, más claridad en este tema, presidenta. Senador Durana. Perdón. Ya. Perdón. Gracias, presidenta. Saludar al señor presidente de Codelco, a la señora ministra. En general, el mayor punto de inflexión que hubo con los trabajadores de Ventana se generó en torno quizás a que en el tiempo el Estado, para no marcar a ningún gobierno, el Estado de Chile le había manifestado que con una cantidad de recursos ellos podían seguir trabajando de manera normal. Y hoy día vemos de que hay un cierre gradual, y por lo tanto me sumo a la consulta de algunos de mis antecesores para saber en qué etapa de este cierre estamos en lo que corresponde a fundición. Lo segundo es consultar qué cantidad de trabajadores son las que se ven afectados en fundición versus refinería, porque tengo entendido que la gente de refinería se va a mantener. Saber, presidenta, la opinión de los trabajadores, porque nosotros vamos a aprobar en general un proyecto en que no sabemos qué opinión tienen ellos, entendiendo de que cuando se habla de asegurar una transición justa para los trabajadores, la verdad es que la reubicación o el plan de egreso especial para aquellos que estén por jubilar, muy bien, la reubicación para que se puedan ir a trabajar a otra división de Codelco también muy bien, pero en general el plan de empleo local y desarrollo comunitario siempre es mucho más bajo que la minería. Es decir, yo no sé qué plan local o qué plan de desarrollo, qué plan de inserción de la gente en otra actividad económica hoy día estén los niveles de remuneración que paga esta área, este sector productivo. Por lo tanto, no me niego a votar en general, pero al menos me gustaría saber, porque los trabajadores finalmente fueron bastante bulliciosos en este proceso y hoy día no lo conocemos. Entonces vamos a votar en general un proyecto en que no tenemos ni sabemos nada con respecto a una contraparte importante que son los trabajadores. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Durana. Senador Proens, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, José Pacheco, y a su gente de Codelco. Hay un tema, que esto es básicamente para toda la minería, que tiene que ver con la inserción, como decía el senador Durana, de la empresa en las comunidades donde están. Yo creo que esa es la gran carencia que tiene la industria en general con respecto a los lugares donde están. Ustedes tienen los permisos, sacan todo, pero hay algo que no logran tener, y se lo digo que ustedes, la edición de El Salvador, tampoco lo han cumplido con la comuna de Diego Almagro, es que no tienen lo que se llama la licencia social, que sean aceptados no solamente por la industria, sino que sean aceptados por las comunidades, que sean aceptados por las comunas, que sean aceptados en la comuna, en la provincia y también en la región. Y generalmente son medio autistas, porque se enfocan solamente en las áreas donde ellos donde están insertos. Yo creo que ese concepto, para que la minería tenga futuro en el tiempo, van a tener que erradicarlo de alguna manera en conjunto y a poder avanzar más rápidamente en eso. Y de esa manera, a lo mejor se puede cumplir el objetivo que plantea el senador Durana, presidenta, de poder tener esta inserción de la gente que habita en esos lugares, en esta industria que es tan importante para el país, la cual yo defiendo, pero también mi responsabilidad es hacerlo la otra parte. Y con respecto al tema puntual de la fundición más allá de Ventana, yo recuerdo haber venido a Ventana en el año 92. Y el conflicto era entre agricultores y la empresa. No estaba la ciudad porque no existía.
Lo mismo pasa con la Fundación Paipote. No existía la ciudad alrededor de la fundación, sino que estaban lejanas a ellas. Entonces, si se van a construir nuevas fundaciones más allá que el ejemplo de Hamburgo yo lo conozco, pero conociéndonos como país, que dudamos de todo, yo creo que hay que poner un área de protección donde el radio urbano no llegue a esta industria pesada. Porque de lo contrario vamos a tener conflictos permanentes y como no solamente va a haber una industria, sino que van a haber otras alrededor, siempre la más grande es la que paga los costos, que en el caso lo que le ha pasado a usted y le pasaba a Enami cuando era dueña de este proyecto. Así que yo considero que es fundamental para la industria en general y para estas nuevas fundiciones poder tener ese punto a la vista es como los aeropuertos. Los aeropuertos siempre tienen un área más grande justamente para protegerse de alguna manera y finalmente igual tienen efecto. Estamos hablando de una fundición nueva, pero que solamente aborda ventanas. Yo quisiera preguntar, al presidente ejecutivo Codelco, qué pasa con las otras fundiciones que tampoco cumplen la norma y que también están insertas cerca de algunas localidades. El viento vuela mucho. ¿Ya? Yo de chico, cuando llegué a Santiago, siempre decía que gran parte de la contaminación de Santiago provenía del teniente. Eso solamente para poder decir cómo los vientos llevan de repente estos materiales a diferentes lugares que uno no lo percibe o no lo relaciona. No sé si es un mito o no, presidente, pero se lo tengo que plantear porque lo escuché. Pero sí lo veo en otro lado, lo veo en mi región. Los polvos de la naturaleza invaden la región completa. Y por lo tanto, si eso es así ahí, tiene que ser igual en otros lugares que tengan este tipo de viento. Entonces me gustaría saber qué pasa con las otras fundiciones, que no solamente son de Codelco, sino que hay 7 en Chile, incluido Ventana. Algunas son privadas, otras son de NAMI, y las otras son mayoritariamente de la industria de Codelco. ¿Qué pasa con este proceso? ¿Esta nueva fundición va a ser la que va a absorber todo? La presidenta Bachelet hace muchos años atrás propuso una nueva fundición en la tercera región, y eso Cochilco ahí empezado a trabajar en esos temas. No estoy diciendo que sea ahí, estoy poniendo como un referente. Entonces, lo que necesitamos es definir eso, porque también esta incertidumbre de no saber dónde crea también la incertidumbre de aquellas personas que se dedican a este trabajo, como es la pequeña y mediana minería. Yo siempre digo, los grandes se defienden solos, pero los chicos tenemos que defenderlos entre todos. ¿Ya? Eso por ahora, presidente. Y lo único, que este es un proyecto de artículo único y no se puede votar por separado. En general y particular. Gracias, presidente. Vamos de inmediato a resolver ese tema, porque técnicamente lo que se nos había señalado es que se puede votar en general, luego esto iría a la sala y luego para el plazo de indicación, etcétera. Pero ante la consulta sería bueno que nos ilustrara el secretario. Y yo, antes de darle la palabra a nuestro ministro y ministra, perdón, y el presidente o la directora jurídica, preguntar directamente si existe ya formalmente o de alguna manera la decisión de construir una nueva fundición. Y si esto es así, ¿de quién estaría a cargo? ¿De NAMI o de Codelco? Porque para los efectos de la indicación que hay, obviamente esto se enmarca dentro de lo que se propone vía Codelco. Entonces, habría ahí una incógnita abierta respecto de si no es Codelco, NAMI, ustedes eventualmente no podrían responder peso en este proyecto, porque básicamente es el cierre o el cese de operaciones de fundición en Ventanas, más allá de la política que pueda haber en relación a lo que va a ocurrir respecto a las decisiones en materia de fundiciones, llámese en general, hacia adelante. Entonces creo que en eso también es bueno ser preciso a propósito del proyecto, y por eso mi intención era insistir, si es que se puede técnicamente, votar en general, para luego darnos los pasos que correspondan. Le concedo entonces la palabra a la ministra. Perdón, ¿tiene la respuesta, secretaria? Sí, señora presidenta, no procede votar en general particular este proyecto, puesto que tiene 3 artículos permanentes y 2 transitorios, y la norma del artículo 127 habla de artículo único. Muy bien, entonces podría votar en general sin problema, siguiendo Muy bien, entonces, ministra, tiene usted la palabra.
Brevemente, solo me voy a referir a la última consulta que usted hace, Presidenta, porque el resto yo creo que, y en aras del tiempo también, vamos a dejar que Codelco responda a las preguntas. En relación a lo de ENAMI y la tercera región, a mí me gustaría que no se mezclaran. Desde el punto de vista del Ministerio, la visión que nosotros tenemos es que ENAMI lo que hace es tener un modelo para la pequeña y mediana minería. Y en eso, pequeña y mediana minería, finalmente el producto acabado de ENAMI son cátodos de alta pureza. Y en ese contexto, la fundición de ENAMI entonces satisface una necesidad que tiene que ver con la producción de los pequeños y medianos mineros en el país. Y desde nuestro punto de vista, las otras fundiciones deberían atender a la gran minería de nuestro país. Y eso también tiene relación también con la logística y los lugares donde debería ubicarse o no debería ubicarse, más próximo a las faenas mineras más grandes, más cerca de los puertos. Hay varias consideraciones al respecto. Eso, Presidenta. Muy bien, perdón. Entonces, para insistir, esa no sería, digamos, una, no quiero decir competencia, pero una definición que le corresponde a NAMI a propósito de esta, sino Codelco directamente, por tanto, estaríamos claros en el sentido de que sería Codelco quien toma la decisión. Senador. Presidente Codelco, unos máximos. Gracias, senadora. Agradezco las preguntas, son preguntas todas bien de fondo, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Muy importante decirles en relación a los acuerdos que tenemos con los trabajadores que los acuerdos están firmados. Nosotros tenemos acuerdos firmados con ellos y más importante aún decirles que esos acuerdos fueron llevados a las asambleas respectivas y las asambleas respectivas fueron muy concurridas y claramente de apoyo a lo que se estaba planteando en los acuerdos. Yo no soy representante de los trabajadores, pero sí les puedo compartir con ustedes qué es lo que yo escucho de los dirigentes sindicales y de los trabajadores. Lo que ellos nos transmiten a nosotros es, por favor, apuremos este tranco, porque aquí hay familias que tienen que también tomar decisiones. Viene fin de año, si la familia, digamos, va a optar por irse a trabajar a Chuqui o irse a trabajar a Potrerillo o irse a trabajar a Rancagua, esa familia tiene hijos, quiere, digamos, saber, digamos, si los cambia de colegio, si arrienda o no arrienda casa. O sea, hay una presión por parte de nuestros trabajadores para que esta situación se defina. Porque más allá de los acuerdos firmados, los acuerdos están sujetos a la condición de que se apruebe este cambio en la ley. No podemos hacer nada si no hay este cambio en la ley. De manera que me parece súper importante que nosotros señalemos esto, que es el motivo por el cual se ha traído este proyecto con urgencia suma, porque responde justamente a la solicitud de los propios trabajadores de que nosotros tengamos claridad en esto y terminemos con esta incertidumbre. En relación a los gastos de la reubicación, yo mencioné los números de las pérdidas que tiene para nosotros la fundición actual en su operación. Son números bien significativos. Por lo tanto, el que nosotros tengamos una solución distinta, de alguna manera termina con este desangramiento financiero que nos significa esta situación y que obviamente va a ser mucho, mucho menor que el costo que pueda tener, digamos, mover concentrados a otras fundiciones. Por lo tanto, desde el punto de vista económico y financiero, esto da a todas luces números positivos. En relación a la pregunta, Presidenta, del senador Castro sobre los indicadores ambientales, después de la crisis de este año, evidentemente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud tomaron medidas muy fuertes de restricción operacional. Nosotros, de hecho, tuvimos que anticipar mantenciones y tuvimos una parte muy importante de este año, la planta parada para mantención. Entonces, los trabajadores iban igual, pero iban, digamos, porque estaban ahí ayudando o asesorando un poco a los trabajadores contratistas que estaban haciendo la mantención. Los indicadores ambientales efectivamente bajaron, porque nosotros fuimos principalmente emisores de CO2. Y efectivamente con la planta parada eso se redujo.
Los indicadores están todos, pero lo más importante es que, primero, nosotros hemos estado siempre bajo norma. Y la forma de ajustar esto es a través de bajar la operación. Por lo tanto, lo que hemos hecho es dejar de fundir mineral. Y por lo tanto, por esa vía, poder reducir los indicadores ambientales. El efecto del cierre ha tenido un efecto financiero obviamente muy importante. Seguir pagando los sueldos para no fundir, ¿ah? Y solamente anticipar mantenciones que había que hacerlas más adelante, pero para no presionar el sistema ambiental, hacerlas de manera anticipada, efectivamente ha tenido una situación de efecto sobre nuestra finanza, pero ha ayudado al medio ambiente, eso no hay ninguna duda. El clima laboral, ya lo he mencionado, yo hablo regularmente, personalmente, con los presidentes de los dos sindicatos y también, digamos, con los ejecutivos, porque me doy cuenta que este es un tema de alta sensibilidad pública y porque me parece que también parte de la responsabilidad del directorio tomar la temperatura a lo que está sucediendo en la empresa. Y yo lo que puedo decirles sobre el clima laboral es que existe por parte de nuestros trabajadores un sentido de urgencia de que nosotros resolvamos este tema. Porque esta incertidumbre que ya ha sido muy larga, que ya lleva muchas décadas, hoy día está en su fase final, pero igual hay incertidumbre. Entonces la gente quiere tomar decisiones. En materia del costo de la locación de la fundición, una fundición nueva, dos fundiciones nuevas o ampliar la capacidad de fundición, que también es otra solución. O sea, en Chile hay 7 fundiciones, pero no necesariamente tenemos que construir nuevas. A lo mejor van a haber otras fundiciones que se van a ampliar. Pero en materia de dónde está el costo de la localización, yo creo que efectivamente aquí hay muchos parámetros que son los que se consideran relevantes para la decisión de la localización. El primero de ellos es dónde están los concentrados. Y los concentrados están en el norte. Eso es la firme. ¿Ya? Segundo, ¿dónde hay el menor impacto ambiental, el menor impacto comunitario, el menor impacto sobre el territorio? Evidentemente donde hay más espacio y menos gente. Y por lo tanto, ahí también hay un indicador. Un tercer indicador, ¿dónde está la infraestructura? Yo quiero decirle que yo he tenido muchas conversaciones de gente que me dice, oye, la fundición tiene que estar en Chugui. ¿Por qué? Porque ya hay una ciudad, porque ya hay ahí una planta de ácido, porque ya digamos, ahí hay electricidad, porque ahí hay infraestructura. Bueno, son opiniones. La gente tiene esto, digamos, distintas valoraciones. Entonces, el tema de dónde localizar la fundición yo creo que es un tema que evidentemente está abierto. Sobre la pregunta del senador Velázquez, ¿dónde emplazar la nueva fundición? Yo quisiera hacer una primer considerando. Yo he tenido oportunidad, desde que soy presidente del directorio en estos 8 meses, de hacer 2 viajes, a Europa y al Asia. Y el tema lo he tratado con mucha gente del mundo de los expertos, del mundo, digamos, de los empresarios, del mundo, digamos, de los clientes. Hay unanimidad en todas las opiniones que he recogido de que Chile necesita más capacidad de fundición, de que no es razonable que un país que tiene esta producción de cobre tenga el 60% de ella o más que se venda como concentrado. Que tengamos 12 millones de toneladas de concentrado que estamos embarcando en barcos, digamos, y que ya nada más que 30% cobre. ¿No? Entonces estamos con harta carga y con poco cobre. Pero igual con el efecto ambiental que el transporte marítimo tiene. Entonces, todas las opiniones que he escuchado es de que Chile necesita ampliar su capacidad de fundición. Porque además, digámoslo con todas sus letras, un porcentaje no menor de este concentrado es lo que nosotros llamamos concentrados complejos. ¿Qué significa concentrados complejos? Son concentrados con impurezas. Entonces tenemos un riesgo severo de que el día de mañana cualquiera de estos países que importa estos concentrados complejos nos diga no quiero más concentrados complejos. Y eso nos obliga, digamos, a tener que mezclar, y en esto Carlos Alvarado, vicepresidente comercial, esto le puede dar mucho más detalles, de todo lo que significa la complejidad de empezar a mezclar concentrados distintos, porque las fundiciones tienen concentrados distintos, y esta es una cocina, y por lo tanto, yo creo que aquí, ¿dónde se va a localizar la fundición?
A mí me parece que en primer lugar, ustedes tienen que saber que, en mi opinión personal, porque esta no es una decisión del directorio tomada, pero mi opinión personal es que Chile necesita ampliar su capacidad de fundición, por las razones que he dado, de valor agregado, de empleo, de protección de los mercados y por razones geopolíticas. ¿Era posible, me pregunta el presidente, el senador Durán, ¿era posible seguir operando en Ventana con las fundiciones, con las inversiones que se hacían? Definitivamente no. Definitivamente no. Si nosotros necesitamos una fundición como las normas que van a venir, porque aquí la ministra de Medio Ambiente, digamos, ya nos ha señalado y estamos trabajando en equipos, digamos, para nuevas normas para fundiciones que van a ser aprobadas el próximo año y van a comenzar a regir en unos 2 o 3 años más. Nosotros vamos a tener ahí ya claramente que hacer inversiones que no eran las inversiones que se dijo que había que hacer para poner esto en norma. Sobre el plan de empleo local, la gente que trabaja en esta condición, aquí hay mucho eléctrico, aquí hay mucho mecánico, o sea, aquí no hay solamente fundidores. Entonces, el plan de empleo local, hay gente que está sopesando, nosotros ya tenemos cadastrado, tenemos 349 trabajadores en la fundición. Tenemos cadastrado uno por uno. ¿Cuántos quieren irse a las divisiones? ¿Cuántos quieren el empleo local? ¿Y cuántos quieren irse al plan de retiro? Porque la gente sabe que un eléctrico puede estar trabajando en ese polo industrial, digamos, sin mayores dificultades, sí que les damos, digamos, cierto apoyo. Termino, Presidenta, con el tema, digamos, termino con el tema de la licencia social. Yo comencé mi intervención señalando que no hay ningún tema más importante hoy día para la minería que ESG, Environment, Social y Governance. Nosotros, y lo puedo decir con todas sus letras y de manera fácil, a la gente le encanta el cobre, pero no le gustan las empresas de cobre. Esa es hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve? Tenemos que hacer minería de otra manera. Tenemos que hacer minería con licencia social. El mundo hoy día consume 22 millones de toneladas de cobre y va a necesitar 8 millones más en los próximos 10 años para la transición energética. Y nos preguntan a nosotros, y ustedes que son el número 1, ¿cuántos se van a poner de cobre adicional? No sabemos. Y le pregunto yo a los otros, no sabemos. O sea, ¿por qué? Porque la minería no tiene licencia social. O sea, no puedo estar más de acuerdo con que la única forma de avanzar con la minería es haciendo las cosas de otra manera. Y eso se llama hacer con licencia social. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces las intervenciones de la ministra, quien quiero recoger también una observación que ella hizo que me parece legítima. Creo que sería interesante solicitar información actualizada sobre el tema medioambiental y, como decía el senador Velázquez, tengamos a la vista de las cifras, que en su momento también fue materia de discusión a propósito del informe que tuvimos a distancia en esa ocasión vía Zoom con la ministra de Medio Ambiente. Creo que eso es sumamente interesante y poder tenerlo a la vista, sobre todo actualizado en relación a las otras fundiciones. No sé si hay más consultas. Yo quisiera convocarles entonces a que, dado que hay acuerdo unánime de que votemos en general, podamos proceder entonces, señor secretario, a la votación en general de este proyecto. Senador Proens. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Velázquez. A favor, secretario. Senador Castro. Presidenta. A favor, señor secretario. Aprobado en general 5-0. Entonces, aprobado en general, de acuerdo entonces a la agenda, correspondería que esto se viera en sala, luego de eso haremos tiempo de indicaciones y vamos a hacernos cargo entonces de nuestras propias propuestas y las que vienen, por supuesto, desde la Cámara. Quiero agradecer muy especialmente a nuestra ministra de Minería, felicitarla también, Marcela Hernando, por estar acá, a todo su equipo, igualmente, cierto, al presidente Codelco, Máximo Pacheco, a la directora jurídica de Codelco y a los que han acompañado también sus presentaciones. Así que muchas gracias. Además, los liberamos y les agradecemos. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias a todos ustedes y por respeto a mi colega que también tiene un espacio. Nos vamos a estar viendo porque vamos a estar viniendo tanto a la sala como cuando ustedes discutan en particular. Muchas gracias, ministra, y nos quedamos pendientes entonces con la sesión a propósito del tema del litio, que para nosotros es de sumo relevante y que, como bien decía la ministra, ya va a tener noticia esta semana, dice, así que vamos a ver en diciembre esa sesión.
suspendemos solo 30 segundos para despedir a nuestra ministra y a nuestros invitados y darle espacio también a nuestro ministro de Energía. Chao, un gusto. Ah, que esté bien. Chao. Sí, pues a las 10, ¿o no? Sí, a las 10. Pero ahí. Bueno, le solicitamos a los colegas senadores, a propósito que tenemos muy poco tiempo, poder tomar sus ubicaciones. Reanudamos la sesión. Quiero saludar quien está presente en esta sesión de comisión, ministro de Energía, don ministro Pardo, a propósito de 2 puntos que están contemplados en nuestra tabla. Hemos extendido la sesión en 15 minutos a objeto de poder tratar ambos, comenzando por analizar la seguridad energética del país. Hemos tomado conocimiento a propósito de los medios también de la situación del gas, que no es menor, a propósito de del consumo y de los contratos que al parecer están en riesgo de ser cumplidos en su totalidad. Han anunciado, han habido todo esto derivado, por supuesto, del conflicto con Ucrania, en donde hay empresas que incluso han anunciado que van a tener modificaciones contractuales a propósito de la cantidad de gas que va a ingresar. Nos interesaría mucho que nos pudiera comentar respecto de eso, ministro. Y a propósito también de los últimos antecedentes y del paro de camioneros, donde se ha destinado una cantidad no menor, casi, aquí nos señalará con precisión, donde muchos de los recursos van a ir destinados precisamente a subsidiar de manera, creo yo, bien contracíclica el petróleo, el diésel, cuestión que se contrapone a lo que venimos hablando de energías limpias, esta transición energética que tanto hemos hecho eco y que nos interesaría tal vez saber de una manera más, ¿cómo se dice?, directa, qué ha motivado aquellas decisiones y qué va a ocurrir efectivamente con el resto de los usuarios. Creo que no es menor que la mayoría del país se moviliza a través de vehículos particulares con un alto costo de benzina, en donde a propósito de los recursos la destinación no va a ir ni direccionada ni de ninguna manera hacia el consumo de los combustibles más limpios. Y en ese contexto también es interesante, ministro, antes de cederle la palabra, que nos pudiera informar. Yo quiero saludar a su equipo y también a los honorables senadores, si es que quieren también generar alguna pregunta previa a propósito de la exposición del ministro. Abro la palabra. ¿Senador Proes? No. ¿Senador Durana? ¿Senador Velázquez? Muy bien. Entonces, ministro, bienvenido y tiene usted la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Voy a tratar en honor al tiempo, voy a tratar de ir un poco más rápido en la exposición de seguridad del suministro. Seguramente van a tener preguntas sobre ese particular y encantado de contestarlas. Para eso le he pedido que me acompañe a María José Rebeco, que es la directora de la división respectiva. Bien, perdón, ministro, le vamos a saludar entonces a María José Rebeco, que no la nombre, porque tenía ahí, pero muy bienvenida, por supuesto. Y, a ver, muy bien. De todas maneras, con el secretario dejé copia del informe que salió esta semana de la Agencia Internacional de Energía, que detalla un poco la situación en la que se encuentra el mercado del gas natural en Europa, que es precisamente el origen de las dificultades, ¿no? Entonces, muy brevemente para repasar, seguramente esto está en conocimiento de los señores senadores, el abastecimiento del gas natural llega a Chile a través de 2 puertos y 2 gasoductos y
digamos, la situación particular de Punta Arenas. La zona central, por así decirlo, entonces tiene 3 fuentes de abastecimiento distintas, 2 gasoductos y el puerto de Quintero. La zona norte, sin embargo, solamente una, que es el puerto de Mejillones. Cerca de un 80% del gas natural que consumimos en nuestro país es importado, solo un 20%, o sea, es importado a través de estos puertos, y cerca de un 20% llega vía gasoductos de Argentina, y el consumo, un 50% del consumo de gas natural corresponde a generación eléctrica, en particular en la región de Antofagasta, que ya voy a explicar porque es de particular interés para la coyuntura de hoy. Hay 6 centrales de generación térmica que representan cerca de 600 megas de capacidad. ¿Cuáles son, esto no es nuevo, por cierto, cuáles son las herramientas regulatorias con las que contamos? Tenemos el decreto 51 que está vigente hasta el marzo del año 23, y que entrega 2 herramientas, más herramientas, pero en honor a la brevedad me voy a referir solamente a 2. Crea una reserva hídrica, esto es, digamos, agua que se mantiene en los embalses, pensando que pueda suplir la generación con combustibles fósiles cuando sea necesario. De alguna manera, los embalses y las centrales térmicas comparten esta flexibilidad, ¿cierto? Digamos, ambos pueden producir en la medida que uno puede abrir o cerrar la llave, para ponerlo en términos bien sencillos. Y entonces esta reserva hídrica lo que busca es anticipar escenarios de estrechez digamos, en combustibles fósiles, y por lo tanto entregarnos una herramienta para hacernos cargo de aquello. Y por otro lado, hay un monitoreo permanente, tanto a la indisponibilidad por razones logísticas, como logística interna, como de importación en todos los combustibles fósiles. Esto es muy importante, en esta lámina pueden ver, es muy importante entender. Creo que esta lámina es muy gráfica respecto de la situación en la que explica cómo se comporta el mercado nacional, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que ha cambiado, ¿cierto? Entonces, yo creo que es útil distinguir como esta zona que está aquí, después esta zona que está aquí, y después esta zona que está acá, ¿sí? Aquí tenemos 3 indicadores distintos. El primero es Henry Hub, el segundo es TIF, el azul, y el rojo es el que representa el mercado asiático. Este representa, por tanto, el mercado asiático, Japón y Corea. El azul representa la situación en Europa, en la parte del norte de Europa, y el verde o algo así, verde agua, representa la situación en Norteamérica. La situación en Norteamérica es bien distinta de estas dos, porque son mercados esencialmente domésticos, ¿no? Entonces, el mercado norteamericano es un mercado relativamente autónomo en cuanto a su funcionamiento, funciona con producción propia. Estos, sin embargo, son mercados que dependen de importaciones. Lo interesante, digamos, esa es la realidad, digamos. Chile históricamente, nuestros contratos industriales, nuestra manera de aproximarnos al precio del gas, siempre ha usado como referencia Henry Hub, ¿sí? Pese a que Henry Hub es un indicador esencialmente de un mercado que no depende de la importación, sino de la producción doméstica, pero ese es nuestro referente en nuestros contratos. Y lo que había pasado históricamente es que mercados muy dependientes de la exportación y mercados más dependientes de la importación se comportaban más o menos parecidos. Entonces, esta, si quieren, particularidad de nuestra realidad no tenía una gran consecuencia, ¿cierto? Esto cambia con el COVID, que es esta primera situación que vemos aquí, ¿sí? El COVID es conocido, digamos, estresa las cadenas de suministro, digamos, hace difícil el tránsito de bienes y servicios, y en particular de los buques de gas natural, que como todo el resto de las operaciones de comercio internacional se vieron afectadas por problemas de mano de obra y todo lo que y todas, digamos, las restricciones que se asociaron a, digamos, esta primera reacción mundial al COVID, y eso genera una separación entre estas dos curvas, ¿cierto?
Y eso explica que si bien en gran parte del mundo, en particular en el norte de Europa y en Asia, ya se experimentó un alza significativa en los precios del gas natural, en Chile no. ¿Sí? En Chile nos mantuvimos de alguna manera pegados a esta curva que está aquí abajo, porque digamos, esa ha sido el referente con el que funciona nuestra economía, pese a que somos un mercado que depende mucho de la importación, como vimos, un 80% llega por barco. Y después de eso, digamos, cuando esa situación estaba empezando a mejorar, la situación del COVID estaba empezando a mejorar, las cadenas de logística estaban empezando a mejorar, viene la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, y eso vuelve a disparar los precios de importación y mantiene de nuevo el Henry Hub por ahí abajo. Entonces, digamos, este espacio de tiempo donde nosotros de alguna manera nos mantuvimos aislados de lo que estaba ocurriendo en los mercados que dependen mucho de la importación, era de alguna manera sostenible porque nuestros contratos de largo plazo, más bien asociados a Henry Hub, no iban a ser desahuciados por un evento que se percibía como temporal. Pero a eso se agrega este otro evento que por un lado genera un nuevo escalón en la subida de precios y por otro lado, digamos, lo extiende en el tiempo. Y entonces eso hace que ya, digamos, nuestros contratos, no nuestros, digamos, los contratos de las empresas que importan gas natural ya se vean expuestas a una situación distinta que la que estaba antes. Por un lado, las diferencias de precios son muy grandes, y por otro, la extensión de este fenómeno se muestra como mayor en el tiempo. En el informe que pueden ver de la Agencia Internacional de Energía, lo que muestra es que efectivamente durante este invierno europeo, la estrategia que adoptaron la mayor parte de los países europeos fue repletar sus inventarios. Y por lo tanto, al copar sus inventarios durante el periodo estival, intentando aislarse de la situación de Rusia, digamos, intentando aislarse de la necesidad y de la dependencia que tienen de Rusia, les permite enfrentar el siguiente, digamos, este invierno que está empezando en Europa, o empieza pronto en Europa, con un problema únicamente de precio. Pero a partir del siguiente invierno, si esta guerra se mantiene y la situación de Rusia no se digamos, no, el acceso, digamos, al gas ruso no se soluciona, seguramente lo que va a pasar el próximo invierno es que va a tener también un problema de acceso al suministro. No va a ser solamente un problema de precio, sino el precio seguramente va a volver a subir, pero además va a haber un problema de simplemente tener acceso al combustible. Porque no van a poder utilizar el periodo estival para volver a repletar su inventario. Digamos, en este invierno se van a comer sus inventarios y no tienen manera de volver a recuperarlo. En Chile, ¿qué ocurre? ¿Cómo aterrizamos esto en Chile? Para el 2023, ENGIE, que es, recordar, una de las propietarias de las centrales térmicas que hablábamos en el norte del país, tenía contratados dos contratos, uno por 4 barcos y uno por 3 barcos, y lo tenía contratado con un proveedor global de gas natural que se llama Total, ambas son empresas francesas, y uno de estos contratos fue desahuciado, o sea, fue comunicado que no se va a cumplir, y por lo tanto estos 4 barcos no van a ser despachados a nuestro país. Es importante tener en cuenta que estos 4 barcos que iban a ser despachados no iban a ser despachados todos al mismo tiempo. Son 4 barcos que llegan en 4 momentos distintos del año, digamos, era uno por trimestre, y por lo tanto 2 de estos barcos llegan en un momento donde el mercado, si uno lo considera nacionalmente, tiene una respuesta relativamente sencilla, que es utilizar gas argentino que llega por otros pases, digamos, por las cañerías, por los gasoductos. Es un gas que no siempre ha estado disponible, en este periodo estival sí lo va a estar, y por lo tanto 2 de estos barcos eran relativamente, no quiero decir como
abundantes, pero había una solución para ello, si uno considera como un mercado nacional. Ahora, la localización, pues, de nuevo, estos eran gases que se iban a consumir en el norte del país, digamos, el reemplazo vendría en el centro del país. Entonces hay un problema, si quieren, geográfico dentro de Chile durante el periodo estival. Y durante el periodo invernal, los otros dos barcos, para ello, para estos otros dos barcos, efectivamente ahí hay, digamos, es distinto, la dificultad que presentan es distinta. El Coordinador Eléctrico Nacional está pronto a presentar, digamos, seguramente durante la próxima semana, su estudio de la seguridad de abastecimiento correspondiente a noviembre. Y ahí vamos a tener mayores antecedentes de cuáles son las consecuencias específicas. ¿Sí? Ahora, el escenario de octubre de este año, o sea, este mismo estudio, pero del mes pasado, se puso en la situación de que hubiera 4 buques menos, ¿sí? Y analizó las consecuencias de estos 4 buques menos. Ahora, considerando que no llegaban a Quintero, no a Mejillones. La consecuencia de que no llegaran a Quintero era que iba a tener que ser reemplazado, bueno, con la reserva hídrica, por cierto, y digamos, y en la generación eléctrica con carbón y diésel. Eso tiene una consecuencia en los costos marginales, cercana a un 10%, esos son los órdenes de magnitud que estimó el Coordinador Eléctrico Nacional, pero es importante tener en cuenta que cuando suben los costos marginales promedio, los clientes residenciales no se ven afectados porque ellos, digamos, compran, no están expuestos a esa variación de precio porque compran a largo plazo, digamos, con estos sistemas de subasta, pero igualmente tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto en los clientes libres y por lo tanto en los clientes industriales, ¿sí? Perdón la interrupción, ministro, pero estamos en el tiempo. Sí, la verdad es que tenemos votación. Y 2 cosas que quería señalarle. Yo creo que este tema lo vamos a tener que seguir tratando. Por supuesto. Hay un diagnóstico del cual todos tenemos más o menos conocimiento, pero la pregunta de fondo es decir, ¿cómo vamos a abordar esta temática que no genere más impacto económico en las familias? O sea, usted lo ha dicho bien. O sea, tenemos un escenario de inflación que no es menor. Si a eso le sumamos el impacto que usted lo menciona, pero que no lo cuantifica, nos prevé un escenario no muy auspicioso, más aún cuando tenemos a su vez en discusión un proyecto pendiente que tiene que ver con gas. Entonces yo quiero ser muy franca en esto. Quisiéramos una respuesta a lo mejor un poquito más clara en cómo se está vislumbrando y cuáles decisiones se van a tomar en relación a ese tema. Vamos a quedar pendientes porque no tenemos posibilidad de alargar. Yo tengo comisión de trabajo y no tenemos más tiempo. Le agradecemos la presentación y quedamos pendientes también con el proyecto que incluso tiene discusión inmediata, que yo no sé si ustedes tienen a bien quitarle la discusión inmediata porque no vamos a tener tiempo de verlo. O sea, si nos llevan esto a discusión y a votar, no sé cómo procede técnicamente ahí. Eso creo yo que efectivamente es lo que quiero formalmente solicitar. Que se le quite la urgencia porque no vamos a tener razón de ver esto. Eso. Bueno, le agradecemos, ministro. Y lo último, está bueno el Gas Market Report, pero aquí no todos hablamos inglés. Entonces sería bueno que el ministerio entendiera que en Chile el idioma oficial es el español. Entonces nos llega un informe que no es menor, son como 40 páginas, que para los efectos tendría que ser en español. Muchas gracias. ¿Para haberse cumplido el objetivo de la sesión? Se levanta. Recording stopped.